Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Facundo Moreira. Continuamos con el segundo módulo de Farmacología 2 y en esta clase vamos a hablar de un grupo farmacológico antibiótico como ser las quinolonas. Bueno, esta diapositiva es interesante. Habla de la historia contemporánea de los antimicrobianos actuales. Fíjense que la historia de los antibióticos se remonta en lo que es el siglo XX, en la década del 30, en el año 1935, con el descubrimiento de las sulfonamidas. Fíjense que la Segunda Guerra Mundial, que va del año 1939 al año 45, contaba la humanidad hasta ese entonces con pocos antibióticos. La mayoría de los antibióticos van a aparecer en la década del 50. Precisamente las quinolonas se introducen en lo que es la historia de los antibióticos en la década del 60, en el año 1962, con el descubrimiento de la droga patrón, que es el ácido anhidríxico, y su introducción o su incorporación en la práctica clínica en el año 1965. Bueno, con respecto al mecanismo de acción, ustedes ya vieron en el teórico de introducción de antibióticos que los antibióticos podían actuar en distintas partes de lo que era la bacteria, como ser la pared celular, la membrana celular, los ribosomas, sobre enzimas que poseían las bacterias o sobre el ADN. Bueno, las quinolonas van a actuar sobre lo que es la replicación del ADN. Esto ya lo van a ver en la correspondiente clase de antibióticos que inhiben la síntesis de pared bacteriana. Simplemente les quiero hacer un repaso, que recuerden que en las gram negativas, las bacterias gram negativas cuentan la pared celular con una membrana externa, en donde esta está constituida principalmente por lipopolisacáridos y porinas que le van a dar cierta estructura a esa membrana externa, y después la pared de peptidoglicano y la membrana plasmática. Esta membrana externa no está presente en las bacterias gram positivas, simplemente las gram positivas cuentan con una pared de peptidoglicano que está constituida por ácidos lipoteicoicos y ácidos teicoicos y simplemente tiene una membrana plasmática. ¿Por qué es importante esta aclaración que le hago de las membranas celulares? Porque el mecanismo de acción de las quinolonas va a diferir, ya sea se trate de una bacteria gram negativa o gram positiva. Como dijimos, en las gram negativas el fármaco va a tener que atravesar la membrana externa, y una primera barrera que tiene el fármaco para llegar a lo que es el ADN es atravesar esa membrana externa. Para ello cuenta la bacteria con unos canales que se llaman porinas. Acá les puse un ejemplo de porinas que va a ser la porina F, en el cual el fármaco va a tener que atravesar esa porina para llegar al cromosoma bacteriano. En las gram positivas no tienen porinas, simplemente el antibiótico difunde a través de la membrana plasmática y llega a lo que es el sitio de acción. El sitio de acción van a ser dos enzimas involucradas en lo que es la replicación del ADN, como ser la ADN girasa y la topoisomerasa 4. Bueno, estas enzimas están involucradas, como dije, en la replicación del cromosoma bacteriano. La ADN girasa básicamente va a reducir la tensión molecular que se genera por el superenrollamiento que provoca la ADN polimerasa cuando está replicando el genoma, las hebras de ADN. Algún dato característico es que la ADN girasa, el superenrollamiento lo evita cortando, clivando, hidrolizando las dos hebras de ADN, mientras que la topoisomerasa cliva o corta de a una hebra de ADN. Más que nada actuarían aliviando el estrés torsional que se genera por simplemente el proceso de duplicación bacteriana, de replicación del ADN. Ahora bien, sobre las gram negativas, principalmente las quinolonas actúan sobre la ADN girasa. Bueno, estas enzimas, las ADN girasas, son heterotetraméricas. Esto quiere decir que van a estar compuestas por
dos dímeros constituidos por subunidades proteicas, como ser para la adeneginasa la subunidad A y la subunidad B. La subunidad A va a tener una función de catalizar la reacción de fractura y sellado de la hebra de ADN, mientras que la subunidad B va a tener la función de actividad de TPase. Ahora bien, ¿dónde actúan las fluorquinolonas? Bueno, las fluorquinolonas van a actuar inhibiendo la subunidad A de la adeneginasa. Hay otros antibióticos, como ser la novobiosina, que van a actuar sobre la subunidad B de esta adeneginasa. Pero cuando le pregunten en el examen el mecanismo de acción completo de las fluorquinolonas, van a decir que va a diferir, ya sea se trata de una bacteria gram negativa o gram positiva. En las gram negativas cuentan con una primera barrera que lo representa la membrana externa, que cuenta con porinas. Entonces el antibiótico va a tener que atravesar la porina para llegar al cromosoma bacteriano. Una vez que se encuentra allí en lo que es el cromosoma bacteriano, va a actuar inhibiendo, si se trata de una gram negativa, sobre esta enzima, la adeneginasa, precisamente la subunidad A. Entonces ahí le puse en el recuadro amarillo que esta enzima principalmente se encarga de la inhibición, o sea, los antibióticos lo que van a hacer, los quinolonas, inhibir la síntesis de ácidos nucleicos bacterianos. Los ácidos nucleicos bacterianos nos referimos a los dos, ya sea el ácido nucleico del cromosoma bacteriano como también los ácidos nucleicos de los plásmidos, ¿no?, bacterianos. Ahora bien, ¿qué pasa con las gram positivas? Bueno, las gram positivas, este antibiótico, si bien después en los últimos años esto un poco se entró en revisión, pero ustedes lo que tienen que saber es que tiene este antibiótico, la fluorquinolona, más predilección sobre la inhibición de la topoisomerasa 4. Acuérdense que esta enzima, la topoisomerasa 4, que clivaba de a una hebra la molécula de ADN que participaba en el proceso de duplicación del ADN, tenía otras funciones, a su vez también como ser la separación de las moléculas de ADN hijas una vez que se replican. Esta topoisomerasa 4 va a estar constituida, también es un es una estructura heterotetramérica, está constituida por dos subunidades que acá se llaman subunidad C y subunidad E. La función es igual, se coincide con la subunidad A y subunidad B, lo único que cambia es el nombre de la subunidad. Pero las fluorquinolonas van a actuar inhibiendo a la subunidad C. Entonces, además de inhibir la duplicación del ADN, inhiben, ya se trate en este caso la topoisomerasa 4, la separación de las moléculas de ADN hijas en el proceso de la replicación. ¿Se acuerdan de las topoisomerasas? Bueno, eran enzimas que también las han visto en biología celular, porque los organismos eucariontes cuentan con topoisomerasas. Los humanos tienen topoisomerasas 1 y 2. La topoisomerasa 1 que participaba en el proceso de transcripción y la topoisomerasa 2 que participaba en el proceso de duplicación. Bueno, los antibióticos estos, las quinolonas, inhiben también la topoisomerasa 2 eucarionte, pero lo hacen a concentraciones mucho mayores que las necesarias para inhibir las enzimas bacterianas. Por eso es que se logra cierta toxicidad selectiva en ese sentido con estos antibióticos. Entonces, para resumir el efecto antibacteriano que van a tener las quinolonas, vamos a decir que inhiben la síntesis de ADN bacteriano, ya sea el ADN plasmídico como el ADN cromosómico. Al inhibir el ADN, el material genético de la bacteria, ya me pueden decir qué efecto antibacteriano van a tener. Bueno, lógicamente van a tener un efecto bactericida. ¿Pero qué pasa a altas concentraciones? Bueno, a altas concentraciones los antibióticos inhiben la síntesis de ARN, por lo tanto también me frenan o me disminuyen la síntesis de proteínas bacterianas. Todas las proteínas que constituyen o conforman a la bacteria.
proteínas de membrana, incluso las enzimas involucradas en el mecanismo de acción de estos antibióticos, las enzimas que participan en la duplicación celular. Es por ello que a altas concentraciones estos antibióticos van a perder un poco la respuesta. Si nosotros graficamos, por lo tanto, un poco que inhiben, frenan el efecto bactericida. Si nosotros graficamos en una curva respuesta sobre concentración de antibiótico, a alta concentración, este antibiótico, debido a que comienza a inhibir la síntesis de ARN, en consecuencia la síntesis de proteínas bacterianas, entre ellas las del sitio blanco, un poco que este mecanismo lo que le genera es una pérdida del efecto bactericida. ¿Se acuerdan que en la clase de introducción ustedes vieron que hay varios tipos de efecto bactericida? Había efectos tiempo dependientes y concentración dependiente. Bueno, las quinolonas van a tener un efecto bactericida concentración dependiente, por esto que les estoy comentando. Esto simplemente lo pongo a título de repaso, ustedes ya lo han visto en la clase de introducción, que el efecto bactericida se medía, se evaluaba mediante lo que era la concentración bactericida mínima, o CBM, que era la más baja concentración del antibiótico que eliminaba la totalidad, llámese el 99,9% del inóculo bacteriano inicial, al cabo de 24 horas de incubación. Y se acuerdan que habían visto otra variable que simplemente se usaban para los antibióticos más que nada bacteriostáticos, que era la SIM. Bueno, cuando el antibiótico es bactericida, la SIM va a ser la misma que la CBM, que es la concentración bactericida mínima. Es decir, que el cociente CBM y SIM es igual a 1. Por ello que podemos decir que estas drogas van a ser bactericidas. Una vez superada la SIM, que en este caso va a ser igual a la CBM, el efecto bactericida es mayor a medida que aumenta la concentración del antibiótico, por lo tanto son concentración dependientes, pero con la salvedad de que para las quinolonas la respuesta a altas concentraciones se ve in vitro que empieza a caer, ¿no? Otro concepto importante que tienen que tener sobre las quinolonas es que corresponden a un tipo de antibiótico que tienen efecto post-antibiótico. ¿Se acuerdan qué era el efecto post-antibiótico? Bueno, el ejemplo clásico del efecto post-antibiótico lo representan los aminoglucósidos, pero sin embargo las quinolonas también poseen este efecto. Esto quiere decir que una vez que cae la concentración del fármaco por debajo de la SIM, que en este caso ya dijimos que es igual a la CBM, continúa el inóculo bacteriano no desarrollándose. Es decir, si nosotros medimos la densidad bacteriana sobre el tiempo, la densidad bacteriana, fíjense que entra en un estado de meseta, en un estado estacionario, por debajo de la concentración de la SIM. Es decir, que persiste el estado estacionario sobre el crecimiento bacteriano una vez que la concentración de la droga cae por debajo de la SIM. Bueno, son pocos antibióticos los que tienen este efecto, uno de ellos son las quinolonas. Vamos a hablar dos palabras de los mecanismos de resistencia, porque es importante. Fíjense en la línea del tiempo que la resistencia a las quinolonas, yo les dije recién que las quinolonas eran antibióticos que aparecieron en la década del 60. Bueno, no tardó en pasar un par de años, o un par de décadas, que comenzó a describirse en la literatura o aparecer reporte de resistencia de las bacterias frente a estos antibióticos. Yo les pongo este artículo, que si quieren que estén más interesados, es un artículo sobre un grupo de microbiólogos portugueses que relatan, ¿no?, los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias a estos antibióticos. Principalmente lo podemos resumir en tres mecanismos. Un primer mecanismo va a ser
la alteración del sitio blanco. Esto se da por mutaciones en el cromosoma de la bacteria en aquellos genes que codifican para las enzimas involucradas en el mecanismo de acción, que son la ADN girasa y la topoisomerasa 4. Allí en cursiva les puse el nombre de los genes que codifican para estas enzimas. Entonces la bacteria lo que va a hacer es mutar mediante mutaciones puntuales, ¿no? Que generalmente conduce una sustitución de un aminoácido por otro, alteran la estructura de estas enzimas involucradas en el mecanismo de acción y por este mecanismo de acción, que se llama alteración del sitio blanco, escapan al efecto del antibiótico. En este caso, el mecanismo de resistencia va a ser farmacodinámico. Otro mecanismo de resistencia que van a tener las bacterias es mediante la exclusión del antibiótico del sitio blanco. ¿Y mediante qué mecanismos lo pueden hacer? Bueno, ya sea mediante la disminución de la permeabilidad o el aumento de los sistemas de flujo. Esto también son mutaciones a nivel del cromosoma de la bacteria y aquí van a actuar ya sea en las porinas que tienen en las membranas externas la bacteria, ya sea disminuyendo el número de porinas o la afinidad del canal de la porina, o a su vez expresando porinas que me inhiben la actividad de otras porinas a nivel de la membrana. Después con un esquema lo voy a describir un poco más ejemplificado. Otro ejemplo de excluir el antibiótico del sitio blanco es sintetizando bombas de flujo, sistemas de flujo. Hay distintos genes, ¿no? Distintas familias de proteínas, ¿no? Que tienen este mecanismo de acción, ya sea mediante el uso de energía de ATP o mediante un sistema de antiporte, siguiendo un gradiente de protones, excluyen del medio intracelular al antibiótico y lo excluyen hacia el medio extracelular. Este tipo de mecanismo de resistencia es un mecanismo de resistencia farmacocinético porque lo que me altera es la concentración en el medio del antibiótico. Y un tercer mecanismo de resistencia, descubierto a finales de la década del 90, es la resistencia a las quinolonas asociada a plásmidos, ¿no? En inglés PMQR, que básicamente se basa en la resistencia a quinolonas mediadas por plásmidos, quiere decir esa sigla. Hay varios tipos de resistencia, yo les puse ahí algunos ejemplos, que es sintetizar esas proteínas que se llaman proteínas QNR, que son proteínas que tienen en su estructura un pentapéptido repetido, en donde mediante un mecanismo físico protegen a las enzimas blanco, que son la ADN girasa y la topoisomerasa, de la acción del fármaco. Hay otros mecanismos, como pueden ser esa sigla que les puse ahí, AAC, que son las siglas de una enzima que se llama aciltransferasa modificadora de aminoglicósidos. Básicamente esta enzima la sintetizan el ADN de los plásmidos y tiene la acción de acetilar quinolonas que tienen un grupo químico que se llama un grupo piperacina. Entonces acetilan ese grupo, entre ellas por ejemplo van a ver más adelante que la ciprofloxacina tiene este grupo piperacina, que es muy importante este grupo porque le va a otorgar cierta afinidad hacia ciertos microorganismos, inactivan mediante acetilación al antibiótico gracias a esta enzima. Y por último también tenemos los plásmidos que se cree que codifican para bombas de flujo plasmídicas, ¿no? Que no son las bombas de flujo cromosómicas, son bombas de flujo que están codificadas en el ADN del plásmido. Entonces, esta es la totalidad de los mecanismos de resistencia de la bacteria hacia las quinolonas. Entonces, en esta diapositiva ustedes tienen de forma global todos los mecanismos de resistencia involucrados para las quinolonas. Los primeros dos mecanismos, que eran alteraciones cromosómicas,
ya sea la alteración del sitio blanco de las enzimas, en este caso involucradas ADN estirasa o topoisomerasa, mutando, ¿no?, las subunidades, ¿no?, que están involucradas en el mecanismo de acción. O el otro mecanismo cromosómico, que era apartar el antibiótico del medio, ya sea bajándole la afinidad a la membrana, alterando en este caso la estructura o el número de porinas que están presentes en la membrana, o codificando proteínas que me exporten el antibiótico, los sistemas de flujo. Y el tercer mecanismo, que no tiene que ver con un mecanismo cromosómico, sino con un mecanismo plasmídico, en este caso, que son los genes codificantes por los plásmidos. El gen QNR, que codifica estas proteínas QNR, estas proteínas pentaméricas, que tienen, pentaméricas no, es decir, que tienen este pentapéptido, esta secuencia, este diseño, digamos, de este pentapéptido repetido, que por un mecanismo físico protege a las enzimas del fármaco. Otros genes, como son el gen de la acetiltransferasa, esta enzima que acetila los grupos piperacina, y los otros genes que tienen ahí en azul y en verde son genes para las bombas de flujo que están codificados por los plásmidos. Ahora bien, vamos a introducirnos a lo que es las generaciones de las quinolonas. Como les dije, la primera quinolona descubierta era el ácido analidíxico. El ácido analidíxico es la primera quinolona y tiene una estructura no halogenada. La característica de esta quinolona es que tenía exclusivamente actividad frente a gram negativos. Y desde el punto de vista farmacocinético, se distinguía porque tenía baja distribución sistémica y concentraba en elevada concentración en orina, valga la redundancia. Por lo tanto, este antibiótico apareció para tratar más que nada infecciones urinarias. Los antibióticos, las quinolonas de primera generación, lo constituyeron el ácido analidíxico, el ácido oxolínico y la sinoxacina. Dentro de los antibióticos de primera generación, estos eran los más representativos. Fíjense la estructura que tienen las quinolonas. Van a tener dos ciclos. En el primer ciclo, la presencia de un átomo de nitrógeno y dos grupos, que son el grupo carboxilo y el grupo cetona, son fundamentales, en sí, indispensables para lo que es el mecanismo de acción de la droga, la acción de la droga. Y fíjense, por ejemplo, el ácido pipemídico, que tiene un tercer ciclo, que es un tercer ciclo nitrogenado. Bueno, ese ciclo, ese grupo químico se llama grupo piperacina. Ese grupo piperacina está presente en una quinolona de segunda generación, que es la norfloxacina, que si se fijan bien en su estructura, las quinolonas de segunda generación son quinolonas que están fluoradas, son quinolonas halogenadas. La norfloxacina fue la primera fluorquinolona incorporada en la clínica. Desde el punto de vista estructural, con respecto a las mayores diferencias con respecto al ácido analidíxico, era que incorporaba un átomo de flúor en la posición 6 del carbono 6, y a su vez tenía el grupo piperacina en el carbono 7. En el carbono 7. Ahí lo que tiene un recuadro naranja es lo que es el grupo quinolona, donde les dije que en el primer ciclo la presencia del nitrógeno en la posición 1 y de los grupos carboxilo en la posición 3 y cetona en la posición 4 son fundamentales para la acción del antibiótico. Y después las de segunda generación tienen un átomo de flúor en la posición 6. Y en el segundo ciclo, si además el segundo ciclo cuenta con un átomo de nitrógeno, ese grupo químico se llama naftiridona. La norfloxacina continuaba teniendo ciertas desventajas, que era que tenía baja absorción en el tubo digestivo y alcanzaba bajas concentraciones sanguíneas, por lo tanto también quedaba un poco recluida el tratamiento de las infecciones urinarias. A partir de la norfloxacina surgen
otras quinolonas de segunda generación, de las cuales las más representativas van a ser la ofloxacina o la ciprofloxacina. Fíjense que la ciprofloxacina también tiene un grupo piperacina en el carbono 7. Esto le va a otorgar una ventaja para el tratamiento de infecciones bacterianas, ya se los comento, por una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. Entonces, las fluorquinolonas de segunda generación tenían como ventaja una mayor absorción intestinal, mayor distribución sistémica, mayor actividad frente a gram negativos y gram positivos, pero continuaban con una desventaja que era baja actividad frente al neumococo y baja actividad frente a anaerobios. Y a partir de la segunda generación aparecieron las quinolonas de tercera generación, que son las de tercera y las cuartas, las quinolonas usadas en la actualidad, aunque la ciprofloxacina también estaba ampliamente utilizada. Bueno, la ciprofloxacina y las quinolonas de tercera y cuarta generación son las que usamos hoy día. Básicamente tienen una estructura muy similar, parten de un anillo que es un anillo de quinolona o naftiridona. Ahí en el enunciado lo que tienen es lo que le venimos comentando, que es en el primer ciclo la presencia del nitrógeno en posición 1 o el carboxilo en posición 3 o el grupo cetona en posición 4 es indispensable, imprescindible. Ahora bien, los cambios de estas quinolonas van a ser a partir de más que nada las posiciones N1, C6, C7 y C8. Es decir, adicionando grupos químicos sobre esas posiciones, otorgo ciertas ventajas o desventajas al antibiótico. Por ejemplo, yo les puse algunos ejemplos. Adicionando un grupo arilo o un grupo ciclopropilo a la posición 1 que tiene las quinolonas, voy a tener cierta mejora farmacocinética. Por ejemplo, adicionando un átomo de flúor en la posición 8, voy a otorgarle cierta actividad sobre los estafilococos. Adicionando el grupo piperacina en la posición 7, como ya dijimos, incremento la actividad anti-pseudomonas. Entonces, algunos ejemplos de cómo modificando químicamente la estructura del antibiótico otorgo distintas ventajas y desventajas en cada ejemplo de fármaco, ¿no? Acá tenemos la estructura química de las quinolonas de tercera generación, aunque la tropafloxacina y la clinafloxacina son de cuarta generación. Entonces, en resumen, estas quinolonas tienen un mejor perfil farmacocinético, como mejor absorción, distribución, vida media, etc. Tienen mejor actividad frente a estafilococos y aquellas que tienen un grupo piperacina, actividad son con la pseudomonas. Alcanzan altas concentraciones intracelulares y esto es útil para los gérmenes intracelulares, entre ellas las micobacterias, por ejemplo. Y las desventajas que tienen es que no hay tanta diferencia a nivel de la frecuencia y el tipo de efectos adversos que generan. Vamos a ver que los efectos adversos son compartidos en todo el grupo de las quinolonas, con algunas salvedades. Y a su vez también estas quinolonas tienen baja cobertura en anaerobios, salvo las de cuarta generación que tienen coberturas sobre los anaerobios también. Entonces, para resumir, las clasificamos según cómo fueron apareciendo por generaciones. Las de primera generación, que no son fluorquinolonas, son no halogenadas. Y la droga patrón es el ácido naridíxico. Tenían una cobertura sobre gram anaerobios, no tenían grupo piperacina, por lo tanto no cubrían pseudomonas y se utilizaban más que nada para infecciones urinarias, porque tenían baja absorción intestinal y baja concentración sistémica. Después aparecen las de segunda generación, que ya se llaman fluorquinolonas. Les puse ahí en rojo las más utilizadas, que son la norfloxacina y la ciprofloxacina. Aumentan, digamos, el espectro frente a los gram negativos. Si tienen grupo piperacina, adicionan también en la cobertura la pseudomona. Y además incorporan ciertos gram positivos
pero no incorporan el neumococo, que es un dato importante ese. Por lo tanto, las quinolonas de segunda generación no son útiles para el tratamiento de neumonía por neumococo. Y a su vez son antibióticos de amplio espectro porque cubren gérmenes atípicos como clavidia y microplasma. Y finalmente aparecen las quinolonas de tercera y cuarta generación, en donde la diferencia viene a ser más que nada en lo que es aumentar el número de microorganismos del espectro. Pero a su vez también ciertos microorganismos indispensables como hacer el neumococo o anaerobios. Cuando le preguntan el espectro de estos fármacos, se lo pueden llegar a preguntar. Solemos preguntar los espectros de los antibióticos más clásicos o más utilizados. Norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina y gatifloxacina o motifloxacina. Son las quinolonas más utilizadas en la clínica. No tiene sentido que yo me ponga ahora a hablar de cada microorganismo en sí, pero sepan que dentro de las de segunda generación, la norfloxacina no cubre gram positivos, no cubre atípicos y no cubre anaerobios, y cubren más que nada gram negativos. Acuérdense que tienen ese grupo piperacina que le otorga cierta afinidad o ventaja sobre la cobertura para pseudomonas. La ciprofloxacina agrega al espectro los gram positivos y microorganismos atípicos. Por lo tanto, la ciprofloxacina es un antibiótico de amplio espectro. Y por último tenemos otros espectros acá que les traje, que son las quinolonas de tercera generación, ¿no? Como son la levofloxacina o gatiomoxifloxacina. Fíjense que agregan a lo que tenía la segunda mayor número de microorganismos gram positivos, a su vez mayor número de microorganismos atípicos, bacterias intracelulares como son la Mycobacteria tuberculosis y los anaerobios. Entonces, para resumir, la farmacocinética de estas drogas quinolonas se van a administrar vía oral, endovenosa o tópica ya sea como gotas oftálmicas o gotas ópticas. La absorción del tubo digestivo va a ser buena. El pico plasmático, una vez administrado el antibiótico, suele ser aproximadamente a las 2 horas. Tiene una amplia distribución por los tejidos corporales, incluso se detecta el antibiótico a nivel intracelular, por lo tanto son útiles para las infecciones intracelulares de bacterias. Ahí tienen un orden decreciente los tejidos corporales en el cual se aísla el antibiótico, ¿no? Fíjense, bilis, heces, próstata, plasma, líquido subarroquídeo, líquido prostático. Tienen amplio volumen de distribución y metabolismo suele ser hepático y la eliminación depende de la generación de la quinolona, puede ser por heces o renal. Son antibióticos que tienen que tener cuidado en pacientes con enfermedad renal crónica porque pueden ajustarse a clearance, se deben ajustar a clearance. Y bueno, hay que elegir el antibiótico en estas dos entidades de paciente que son el enfermo renal crónico y el enfermo con hepatopatía crónica. Bueno, hay que tener ciertas precauciones en su implementación. Este cuadro comparativo se los pongo acá simplemente para que vean las 3 formas de presentaciones que tienen los antibióticos. En amarillo son las quinolonas más utilizadas. Este otro cuadro comparativo son en amarillo las quinolonas más utilizadas, pero compara la vida media de estas drogas. En función de la vida media también la posología. Fíjense, la levofloxacina tiene una vida media más prolongada con respecto a la ciprofloxacina, se administra una vez al día, mientras que la ciprofloxacina tiene una vida media de 4 horas aproximadamente, se administra 2 veces al día. Bueno, hasta acá fue un poco la introducción y el desarrollo de estas drogas. Vamos a pasar a la última parte, que va a ser las reacciones adversas que ocasionan estos antibióticos. Reacciones adversas ya vimos en la clase de introducción que podían ser
comunes al uso de antibióticos o específicas de grupo. Las reacciones adversas generales, como son antibióticos que cubren un importante número de microorganismos, incluyen un importante número de microorganismos en su espectro, van a dar un tipo de reacción adversa general que era la alteración del ecosistema o la flora bacteriana a nivel del cuerpo, ¿no? Había dos ejemplos de esto que eran la sobreinfección y la superinfección. Bueno, las quinolonas, ¿no?, pueden generar ambos cuadros, de sobreinfección o de superinfección. La sobreinfección era con una droga que se usaba para erradicar una bacteria, seleccionaba cepas, y las bacterias que quedaban resistentes reemplazaban a las bacterias susceptibles en el nicho vacante. Era el ejemplo, por ejemplo, de la infección por la diarrea por Clostridium difficile. Las quinolonas, como son antibióticos de amplio impacto, aumentan la incidencia de desarrollo de diarrea por Clostridium difficile. Y la superinfección era cuando el antibiótico se usaba para erradicar una bacteria y barría la flora local y dejaba un espacio para que otra bacteria u otro microorganismo, entre ellas por ejemplo una cándida, se aloje en el sitio y desarrolle una enfermedad. Es el clásico ejemplo de la candidiasis vulvovaginal. Las quinolonas van a ocasionar estas reacciones adversas generales. El otro tipo de reacción adversa general, ¿se acuerdan que era el síndrome de lisis bacteriana? Bueno, las quinolonas no son antibióticos que suelen generar síndrome de lisis bacteriana, ¿no? Como por ejemplo, a diferencia de los betalactámicos que sí. Bueno, dentro de las reacciones adversas generales, las quinolonas ocasionan este tipo de reacción adversa, la alteración del ecosistema de la flora bacteriana. El otro tipo de efectos adversos son los específicos del grupo, que son los que tienen que saber ustedes para el examen. Es decir, las quinolonas, ¿qué efectos adversos generan como grupo? Bueno, son diversos. Yo les puse algunos ejemplos. Con respecto a lo que son los efectos adversos psiquiátricos o neurológicos, es importante que sepan que las quinolonas bajan el umbral convulsivo. Si bien la frecuencia es baja, tienen que saber que son antibióticos que estarían contraindicados en pacientes, por ejemplo, epilépticos, pacientes que tienen lesiones ocupantes de espacio en el sistema nervioso, porque pueden predisponer la aparición de una convulsión. Pueden dar efectos adversos psiquiátricos también, la lista es importante, ahí tienen el ejemplo de cada uno de los efectos adversos que pueden generar. Después tenemos efectos adversos a nivel ocular, oftálmico. Las quinolonas se pueden depositar en la córnea, dar depósitos corneales o predisponer la aparición de cataratas. Es poco frecuente este efecto adverso. Y un efecto adverso a considerar es la fototoxicidad, que principalmente se ven con las quinolonas que están halogenadas en la posición 8, ¿no?, que son la esparfloxacina y la lomefloxacina. Principalmente sobre estas dos quinolonas se ve la fototoxicidad. Otros efectos que van a generar son efectos adversos articulares, favorecen la aparición de artropatías, ya sea artralgias, artritis o artritis deformante. Efectos adversos renales, ¿no?, pueden precipitar a nivel de los túbulos y dar una nefritis intersticial o nefritis por cristales. Se los pongo como un dato de color, pero también tendrían, o se vio más que nada in vitro, un efecto antiandrogénico que tendrían estos fármacos. Pueden alterar, esto se vio en animales, que alteran la calidad de la espermatogénesis. Y un último efecto adverso, muy temido por este grupo de antibióticos, va a ser la talalgia o ruptura del tendón de Aquiles. Esto se ve más frecuente en pacientes que toman este antibiótico administrado con corticoides. Entonces, para aquellos pacientes polimedicados o que usan corticoides, darlos con precaución. Para resumir las aplicaciones terapéuticas de este grupo de drogas, bueno, hoy por hoy
las fluoroquinolonas menos la norfloxacina se utilizan para el tratamiento de infecciones óseas, articulares y partes blandas. ¿Por qué? Por la ventaja que tienen farmacocinética, desde amplio volumen de distribución y alta penetrancia tisular. Para infecciones respiratorias bajas, para infecciones abdominales, o también en el caso de las abdominales, porque cubren anaerobios también y eran negativos. Para el tratamiento de las otitis crónicas, supuradas, otitis externas, en caso de gotas óticas, y además se utilizan para otras entidades, como pueden ser enfermedades de transmisión sexual, enfermedad pélvica inflamatoria, las prostatitis, que son infecciones muy rebeldes de tratar. Se utilizan como profilaxis antibiótica en pacientes neutropénicos. Se utilizan, aunque cada vez más, en infecciones urinarias en ambulatorio, y digo lamentablemente cada vez menos, porque ha habido un aumento de reporte de casos de resistencia a quinolonas para el tratamiento de infecciones urinarias. Y a su vez sepan que tienen actividad o uso en otros cuadros clínicos, pero no son de primera línea, como ser infecciones por brucela o infecciones por tuberculosis. Las quinolonas pueden usarse para el tratamiento de la tuberculosis, pero no es el tratamiento de primera línea. Y finalmente, lo último que tienen que saber de esta clase son las contraindicaciones. ¿En qué situaciones está contraindicado administrar estos antibióticos? Un ejemplo lo constituyen las embarazadas. Las embarazadas o las puérperas que lactan, que están en la lactancia, en el periodo de lactancia, bueno, estaría no recomendado utilizar estos fármacos. A su vez también está contraindicado en niños, porque alterarían lo que se vio en animales y que alteran el cartílago de crecimiento. Por lo tanto, no está recomendado darlo en pacientes pediátricos. Y acuérdense que los pacientes con epilepsia o que tienen algún factor desencadenante para generar una crisis comicial también estarían contraindicados porque son antibióticos que bajan el umbral convulsivo. Finalmente, otros dos casos que son el paciente con insuficiencia hepática y el paciente con insuficiencia renal tienen contraindicaciones relativas, ya que en el caso de los insuficientes renales, los pacientes renales se puede afectar al clearance. Pero bueno, este es el resumen de las 6 contraindicaciones que tienen que conocer. Bueno, ya saben que cualquier duda pueden escribirme de la cátedra. Bueno, muchas gracias.